Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Yadira Aedo y en este capítulo vamos a hablar del lenguaje y el feminismo, cómo a veces son disruptivos uno del otro. Comenzamos. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Ya no voy a correr porque juntas vamos a vencer. Vivas, nos quiero libres sin miedo. Vivas, nos quiero libres sin miedo. Vivas, nos quiero libres sin miedo. El mundo existe a partir de que se nombra. Una palabra crea la realidad y también puede reforzar estereotipos de género y desigualdad. Es por ello que el feminismo cuestiona y desafía el lenguaje discriminatorio y sexista. El 64.6% de las mexicanas enfrenta cotidianamente en el trabajo palabras y frases que las invalidan y degradan. También en los espacios públicos y en el hogar, la violencia se arraiga en el lenguaje. Etiqueta, limita, insulta. Por lo tanto, el feminismo crea conciencia para erradicar este lenguaje. Lucha por desmantelar ese discurso que perpetúa la desigualdad y la violencia. Porque nombrar es existir. El feminismo transforma el lenguaje. Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo, el lenguaje y el feminismo. Hoy, en Vivas, Libres y Sin Miedo, nos visita Hortensia Moreno, directora de la revista Debate Feminista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchas gracias, Hortensia, por estar en este foro y en este espacio donde nos gusta abrir la conversación. Y hoy vamos a hablar de lenguaje y feminismo, en el cual eres experta. Cuéntanos, para ti, ¿cuál es el papel que juega el lenguaje en el feminismo? Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Relativamente experta, he estado estudiando últimamente el tema del feminismo y el lenguaje porque se han vuelto realmente temas de interés público muy importante. Hay una discusión pública y esta discusión pública le atañe al feminismo, yo creo que desde del último cuarto del siglo pasado. O sea, estamos hablando de alrededor de 50 años de estar discutiendo acerca de qué es lo que le hace el lenguaje a las mujeres en particular. Yo creo que una de las ideas más importantes que el feminismo aportó es que hay muchas formas de sexismo en el lenguaje y que esas formas hay que combatirlas activamente. Entonces hay una discusión acerca de, por ejemplo, ¿a quién le pertenece el lenguaje? ¿Quién tiene derecho o no de exigir formas específicas de hablar? ¿Quién rige, quién determina cuáles son las formas más adecuadas y cuáles son las formas más convincentes? Y ciertamente hay una pregunta acerca de si el lenguaje puede o no puede ser sexista. Y hay muchas respuestas. Yo te daría un resumen muy rápido, que es el de que seguramente el lenguaje pensado como esa forma abstracta que comparte la humanidad entera, como pues, la vía de comunicación más generalizada y más importante de la vida humana, a lo mejor pensado así en abstracto, pues el lenguaje no es sexista, pero las personas pueden ser sexistas. Y una de las formas en que se expresa el sexismo es precisamente por medio de las palabras. Y cómo usamos para hacer estereotipos, ¿no? Y ahí es donde se puede dañar y se puede ir totalmente en contra de muchas de las luchas feministas. ¿Cómo le entramos por ahí para evitar ser y caer en los estereotipos? No es solamente en los estereotipos, es en prácticamente pues todas las formas que la cultura de eso que llamamos la tradición oral, ha ido construyendo la idea de las mujeres como un ser inferior, alguien que tiene que ser tutelado, alguien que no tiene un acceso completo a los derechos. Entonces,
hay formas de hablar que disminuyen a las mujeres en esas pues ideas, digamos, ideas tradicionales de que las mujeres pues tienen que ser de determinada manera o las mujeres son de determinada manera. Haz de cuenta, ejercemos eso que se denomina el sexismo lingüístico. Cuando a una mujer se le dice mijita, tú le puedes decir mijita a tu hija. Pero cuando alguien que no pertenece a tu círculo familiar te dice mijita o nena, ¿sí? Eso lo que hace es la apariencia de que las mujeres somos menores de edad. A las mujeres nos tienen que decir por dónde movernos porque pues no tenemos con qué funcionar. Claro. Digamos, el lenguaje expresa esta ideología, esta forma de concebir a las mujeres como seres secundarios, como seres inferiores, como menores de edad, como gente que necesita siempre que le estés controlando, por un lado. Y luego también señala a las mujeres como si fueran siempre propiedad de alguien, no como si fueran seres autónomos que pueden pensar con su cabeza y que se pueden mover libremente por el mundo. Y sobre todo que el lenguaje, en teoría, bueno, y sí, va evolucionando, pero a veces nos gusta quedarnos como con esas tradiciones porque nos cuesta también avanzar, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del lenguaje? ¿Crees que llegó a un punto en el que va a tardar en volver a crecer o sí va en aumento? El lenguaje está en evolución constante. No hay ni un solo momento en la vida humana en que el lenguaje se quede quieto. Porque el lenguaje no es una cosa que está en los libros o que está en los diccionarios. El lenguaje está en la interacción cotidiana, en las formas en que nos comunicamos en todos los espacios de la vida humana, en la calle, en el mercado, en la escuela, en la casa. Nos comunicamos con una sola persona o con varias. Todo el tiempo estamos haciendo un ejercicio, que además es un ejercicio intelectual, en el que estamos haciendo ese esfuerzo por expresarnos. Y en ese esfuerzo por expresarnos, no necesariamente nos ajustamos a lo que te enseñaron en la escuela, cómo se conjuga tal verbo, sino que en el momento en el que estás hablando, generalmente lo que haces es improvisar. Y esa improvisación es la que va produciendo en las interacciones y en las formas de comunicarte con las otras personas, pues eso que denominamos la evolución del lenguaje. Entonces, está cambiando todo el tiempo. Hortensia, ¿me acompañas a ver otras voces femeninas para ver qué es lo que tienen que decir sobre el lenguaje y el feminismo? El 52% de las solicitudes de asilo en México han sido realizadas por mujeres. Estas cifras reflejan una tendencia creciente en la migración femenina y destacan la importancia de abordar las necesidades específicas de las mujeres migrantes. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Este debate de tienes que nombrar porque lo que no se nombra no existe, no es un debate que pusieron las feministas en el escenario público, es un señalamiento incluso de los lingüistas. Por eso la importancia de señalar las cosas, de nombrarlas y demás. La crítica al lenguaje, al decir que el masculino no es neutral, ¿no? Sí viene de la década de los 80 más o menos. Y tiene que ver con posturas académicas que empiezan a justamente apoyar también otros movimientos políticos de derechos de las mujeres, porque el feminismo en realidad es más bien un movimiento político. Siempre apelan a la gramática y a la RAE, ¿no? Hay que desobedecer un poco a la RAE porque también ya se ha mostrado que los integrantes de la RAE, la mayoría son hombres y pues tienen su visión, ¿no? Ahora ya han incluido más mujeres, pero bueno,
Eso es importante. Las instituciones no se hacen solas, se hacen con las personas y las personas deciden. Y las acciones que estamos haciendo son múltiples. Por ejemplo, el 14 de febrero, alrededor del Día del Amor y la Amistad, que tan conocido es y sobre todo tan celebrado en las juventudes, lanzamos un concurso junto con la Secretaría de Cultura, o más bien liderado por la Secretaría de Cultura, para que la gente compusiera canciones de amor, desarticulando el amor romántico. Y el lenguaje, si no lo saben, quien no sepa de lingüística, por eso luego está confusión y este debate, el lenguaje es dinámico, cambia con la sociedad, cambia en el tiempo y entonces la gramática tampoco es que sea una cárcel o una cadena que no puedas cambiar, la gramática también ha cambiado, ¿no? Construyamos otras narrativas de las relaciones. Dejemos de hablar de la posesión, de los celos, del eres mía y si no eres mía no eres de nadie. O sea, cambiemos la narrativa. Hablemos de cómo se tiene que vincular la gente, cómo es el amor bonito, ¿no? Cómo se imagina uno una relación sin príncipes azules y sin doncellas rescatables, sin una relación de personas que se tienen respeto, que se cuidan mutuamente, que se aman en un lugar de reciprocidad. Las personas esperan de las academias de la lengua, ¿no? O del diccionario que sea como las reglas o como un uso normativo del lenguaje que pues no es, ¿no? O sea, uno puede hablar como quiera y lo que hace la academia o el diccionario es simplemente hacer un catálogo de cómo habla la gente, ¿no? Y se puede adaptar porque tampoco es que vas a hacer construcciones ridículas, como a veces quieren ridiculizar el uso del lenguaje no sexista, pero hay formas correctas de la gramática que sí permiten dar esta movilidad del lenguaje no sexista. Y sí existe una porción del feminismo que tiene pues como un anclaje muy sólido en estas ideas biologicistas, ¿no? Que es el feminismo radical transexcluyente y que dice, pues no, las mujeres solo son mujeres biológicas y las personas trans o no binarias no pueden estar en nuestros movimientos, no son mujeres, no deberían tener derechos, ¿no? Desde esos pequeños detalles de cantémosle a un amor que no reproduzca lo lesivo, lo posesivo, lo violento, vayamos reconociendo otras formas de vincularnos y vayámoslas colocando en el escenario público, ¿no? Este problema de que siempre los medios ponen a la víctima como la responsable de lo que sucedió, pues es algo que se dice con muchas palabras, ¿no? Pero generalmente sí el titular es de mujer sale en la noche y es encontrada muerta. Y ya te empieza la nota y bueno, la violaron, la mutilaron, ¿no? O sea, no está encontrada muerta. O sea, a veces sin cuidar que se está hablando de una víctima, a veces sin cuidar que tal vez estás haciendo, ahí sí, apología. Y otra cosa que siempre digo y que critico mucho es que muchos periodistas y muchas periodistas se han negado a capacitarse para usar lenguaje no sexista, para dar otra forma de dar la información, para manejar la imagen incluso, ¿no? Porque no nada más es lo que escribes, es como presentas las imágenes en los medios. No se quieren capacitar en estas áreas porque dicen que ellos ya lo saben todo y que el periodismo es neutro, y no es cierto. Hay muchas tesis, hay mucha investigación desde la comunicación, desde lo social, que se ha demostrado que ni el lenguaje es neutro, ni el periodismo es neutro. Es un debate de muchos años, digamos, no es un debate nuevo, sigue habiendo gente que da argumentos de resistencia ahora con la elección de la presidenta Cona, o sea, es la primera mujer presidenta en 200 años de república en este país, y se genera un debate de quienes afirman que presidenta está mal dicho y que es presidente y... Digamos, esta cuestión de decir que si somos en el lenguaje masculino no es neutral es como un punto de partida para visibilizar un montón de desigualdades en las mujeres, ¿no? Y eso políticamente después se vuelve lo que hoy conocemos la perspectiva de género. Hay quien ahora prefiere que si con la E, ¿no? Decir, nombrar con la E, está bien, pero a mí me parece que también invisibiliza a las mujeres, por eso hay que nombrar también con la A. Si quieres nombrar con la E, pero no borres la A, porque entonces borras a las mujeres de la vida social. Si no necesitas ser nombrado para existir, porque te tienes que, pues cuando somos un montón de mujeres, mucho en el movimiento feminista, llegamos y decimos, hola, ¿cómo están todas? No sé qué. Si alguien dice, ay, pero yo también estoy aquí, es como la manera de hacer clic con, exacto,
¿qué nos cuesta señalar a toda la gente que está ahí? Ahora se habla del lenguaje incluyente. A mí me gusta más el concepto de lenguaje no sexista, que así desde los 70 se empezó a visibilizar esta desigualdad y creación de estereotipos a partir de cómo se nombra a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y que usar el masculino genérico, por ejemplo, para incluir a todas y todos, pues no nos incluye a todas, porque lo que no se nombra no existe. O sea, yo creo que está bien todas las formas del lenguaje, y creo que lo interesante es lo que quieren decir, ¿no? Entonces, si hay una pugna política en el lenguaje, pero yo no creo que debe ser moderado, ¿no? O sea, es decir, si yo quiero decir, pues soy no binaria y díganme ella, pues ¿por qué no? Pues me parece muy afortunado que ya podamos tener generaciones que entienden más estas luchas, ¿no? Y que tratan de vivirlas y tratan ya de usar este lenguaje distinto, de ser más incluyentes, pero todavía hay mucha gente que necesita reeducarse en todo esto. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Feminismo en la red. Me tocaba a mí. Es un cortometraje que visibiliza el miedo al que se enfrentan día a día miles de mujeres al salir de casa y caminar solas por las calles. Qué ilusa, que creí que al menos por un día más estaba salvada. Tal parece que hoy sí me toca a mí. Estamos hablando de una igualdad, tanto para hombres como mujeres. Entonces, de niños les estamos enseñando eso, a que se vuelvan machistas o a que a las niñas no quieran hacer algo. Hasta cuando están grandes ya no se pueden defender porque ¿cómo lo voy a hacer? En especial en México son comentarios que denigran y hacen menos a la mujer desde la infancia, justo así, desde que a veces de que, ay, no llores que pareces niña o no pegues como niña, incluso así. Son niños. Los niños pueden desenvolverse como ellos quieran, porque son niños pequeños. Ellos no saben todavía diferenciar entre femenino, masculino, niña o niño. Sí, es como etiquetar niño o niña. Y pues no, porque los niños igual pueden llorar, pueden jugar con una muñeco, que las niñas igual. Eso cambiaría desde cómo educamos a los chiquitos. Si educamos bien a los chiquitos, sería una cadena y todo evolucionaría. He crecido en un ambiente machista, desgraciadamente, donde a mis hermanos, a todos los hombres se les ha educado de esa forma. Y pues ha afectado las relaciones que tengo con ellos y también pues he visto cómo les afecta en gran medida como persona. Sí afecta mucho en la personalidad de los hombres a veces, ya que dependiendo de eso, los hombres cuando son grandes ya sienten que no tienen derecho a llorar o se sienten con mucha responsabilidad. Las palabras, lo que nos dicen, se nos queda grabado. Si en vez de que generemos una buena actitud o un buen desempeño como adultos, ya no podemos. Entonces, en mis prácticas docentes es muy difícil referirnos ya a los estudiantes, porque ya no me llamo tal o ya no quiero que me dirijas como... ya no soy Marcelo, ahora soy Marcela, es muy difícil. Yo creo que sí, porque al final de cuentas, como hemos visto, todo va evolucionando. Si no aceptamos la evolución del lenguaje, pues tampoco vamos a aceptar la evolución como seres humanos. Pues tampoco me quita ni me da decirle ella o ocuparse justo la E, no tengo como ningún problema. Pues es un lenguaje, así como podemos llegar a inventar así palabras nosotros mismos, pues es nuestro lenguaje. Podemos hacer lo que queramos. Y ya estamos de regreso para seguir hablando de lenguaje y feminismo. Tenemos a Hortensia Moreno, quien nos va a hablar ahora del lenguaje inclusivo. Hortensia, ¿qué opinas y cómo has visto este lenguaje inclusivo y cómo lo ha adaptado la sociedad? Es un tema súper interesante
y ciertamente ha encontrado una resistencia muy fuerte en el mundo cultural como lo conocemos. O sea, hay muchos y muchas opinadores que creen que el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente pues es como un insulto en contra de las buenas formas de hablar. Yo creo que de lo que se trata es sobre todo de una insurrección, que además es una pequeñísima insurrección, en contra de eso que denominamos el orden de género. ¿Qué es el orden de género? Pues esta idea de que la humanidad está dividida en solamente dos grupos que son exclusivos, excluyentes. Si tú eres hombre, no puedes ser mujer; si eres mujer, no puedes ser hombre. Ha aparecido un nuevo actor social en el panorama cultural. Y ese nuevo actor social lo que está poniendo en duda es que esta clasificación sea suficiente para englobar a todas las experiencias humanas. Y una de las formas de expresar esta presencia es el lenguaje inclusivo. Y bueno, yo creo que una de sus más interesantes expresiones es el uso de la E, que es un uso oral, un uso que podemos escuchar. En la escritura hemos visto que empieza a verse invadido el lenguaje de X, por ejemplo, o de arrobas, o de signos que lo que nos dan es la impresión de que el femenino y el masculino, pensándolos como géneros gramaticales, no son suficientes para expresar la diversidad que existe en la experiencia humana respecto del orden de género. ¿Y para ser más generales también podría ser? Vamos a decir que la idea de inclusión lo que implica es la posibilidad de que tengamos herramientas lingüísticas para denominar fenómenos que tienen que ver con el disgusto o la incapacidad para adaptarse de ciertas personas a la etiqueta de hombre o de mujer. ¿Crees que las nuevas generaciones lo aceptan mejor que las pasadas? Yo creo que sí, que las nuevas generaciones son las que están enarbolando estas nuevas formas de hablar. Sobre todo en otros países. En México yo no lo veo tanto, pero bueno, yo te diría, en Argentina, el uso de la E entre las generaciones más jóvenes pareciera que ya se volvió pues como una explosión. Mucha gente utiliza la E para pretender por lo menos que el masculino genérico, hablar nada más en puro masculino, no es suficiente para expresar toda la experiencia humana. Claro, y sobre todo pasa en español, a diferencia, por ejemplo, en inglés, que tienen artículos más generales, ¿no? En español está muy marcado, o estaba muy marcado, el masculino y femenino, pero ahora he escuchado, por ejemplo, que incluso dicen ustedas. Sí, bueno, ese es otro fenómeno, ese es más feminista, que sería esta tendencia a feminizar un montón de palabras que antes solamente estaban en masculino. Y eso pues es también una insurrección lingüística que nos puede sonar bien o mal, no importa, lo que importa es lo que expresa. Por ejemplo, decir en lugar del colectivo, la colectiva, o decir ustedes. Estudianta. Estudiantas, o bueno, ponerle la a todo, que sería como reivindicar el derecho de existir en el espacio de la feminidad, pensada la feminidad como eso, como el género gramatical femenino, que se puede o no aplicar a sustantivos y que esos sustantivos, pues, a ver qué les pasa, ¿no? Yo creo que esta es una tendencia que ya tiene historia en el feminismo. Había ya en los años 70 del siglo pasado feministas que decían, por ejemplo, en lugar del correo, la correa. ¿Sí? Hay un periódico que se llama La Correa Feminista. Pero en los últimos años, yo creo que, pues sí, de la pandemia para acá, se ha vuelto mucho más generalizado y está mucho más presente. ¿Y crees que sea fundamental que sigamos usando este lenguaje feminista así para mejorar en una igualdad? Yo creo que son rebeldías, son insurrecciones. Y así es como las tenemos que ver. No las tienes que entender como algo que va más allá de la propia insurrección. Y eso ya te dice algo. Ok. ¿Algún mensaje que quieras dar? Porque ya se nos acaba el tiempo y nos parece muy importante algo que nos quieras dejar. Yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio lingüístico. Yo creo que hay que
tener apertura para escuchar qué es lo que nos están diciendo las generaciones jóvenes y lo que nos están diciendo las mujeres, las feministas, cuando rompen con la normatividad que consideramos que es la que nos dicta la Real Academia Española. No hay que tenerle miedo a eso, hay que escuchar. Yo creo que es hora de parar oreja y ver qué es lo que nos están diciendo cuando nos dicen ustedes. Y también saber aplicarlo, ¿no? Pues si quieres participar de la rebelión, bienvenidísima. O sea, hay que estar haciendo sonar nuestra voz y hacerla sonar de manera disruptiva, pues produce lo que produce el feminismo en general, que es ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué se están rebelando las mujeres? Muchas gracias, Hortensia, por estar aquí con nosotras y abrirnos el panorama de la importancia del lenguaje en el feminismo. Muchas gracias a ustedes también por vernos y las esperamos el próximo capítulo de Vivas, Libres y Sin Miedo. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar, no quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar, porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero.